El futuro compuesto es el tiempo de verbo, que en castellano equivale a decir yo voy a comprar un auto, él va a conseguir un trabajo, nosotros vamos a hacer gimnasia. Sería para describir planes en el futuro. Los adverbios de tiempo que refuerzan esta idea de futuro y que además concuerdan con este tiempo de verbo en inglés son tomorrow, mañana, next, el próximo, acompañado por palabras como week o Sunday, la próxima semana, el próximo domingo, soon, pronto, later, más tarde, o in con alguna fecha en futuro. Concretamente, el tiempo de verbo se forma con una parte auxiliar y una parte de verbo principal, que en este caso no va a ser un verbo, sino va a ser una estructura. Los auxiliares son palabras ya conocidas, el am, el is y el are, que concuerdan de la manera que lo hemos hecho siempre. Lo novedoso del futuro es que la parte verbal no es solamente un verbo, sino son tres palabras. Going to y un verbo en primera columna sin ninguna modificación. Esta parte del going to es a la que se refiere cuando uno dice voy a, vamos a. Un error muy común en el alumno es olvidarse el auxiliar, porque a pesar de que son palabras conocidas y que ya se sabe el significado, específicamente en el futuro, estas palabras, los auxiliares, no se traducen. Deben estar incluidos en la oración, pero no se van a traducir. La parte que se traduce es esta de voy a estudiar. El hecho que los auxiliares no se traduzcan y que además sean los mismos auxiliares del presente continuo es lo que lleva muchas veces a confusión y a olvidarse de incluirlos y empezar la oración acá diciendo she going. Sería imposible que un verbo con ing estuviese ligado directamente a un auxiliar. Siempre antes tiene que haber una palabra. Entonces, los auxiliares del futuro son los mismos auxiliares del presente continuo. La diferencia está en que a pesar de que hay que usarlos, no se traducen. Tienen que estar, pero no al momento de la traducción. En el momento de la traducción, esto sería. Eso también lleva a pensar algunas veces que el auxiliar es esta palabra. Nunca un verbo con ing podría ser un auxiliar. La otra cosa a tener en cuenta es que tanto la parte auxiliar como la parte de la estructura verbal se mantienen igual en afirmativo, en negativo y en interrogativa. Nada de esto se pierde en ninguno de los tres tipos de oraciones. El alumno tiende a olvidarse esto en el afirmativo y a veces lo recupera en el negativo o en la pregunta. Veamos entonces ejemplos de oraciones afirmativas en futuro. I am going to buy a car soon. Lo que se traduciría, voy a comprar un auto pronto. Como verán, el auxiliar está incluido en la oración, pero no se debe traducir. Es un error omitirlo. Hay que tener esto en cuenta para no olvidarse el auxiliar o no incluirlo y quererlo traducir. Otro ejemplo. He's going to get a job in 2019. Él va a conseguir un trabajo en el 2019. Otra vez, el auxiliar está presente, pero no se traduce. Último ejemplo. They are going to do gym later. Nosotros vamos a hacer gimnasia más tarde. El auxiliar are, aunque la traducción es vamos a hacer. ¿Qué sucede si la intención es realizar oraciones negativas? Pues como es costumbre,
El único cambio que tendremos es el cambio en los auxiliares. El am se transformará en am not, el is en isn't y el are en aren't. El resto de la estructura es exactamente igual a la forma afirmativa. Nuevamente, los auxiliares solamente van a prestar la traducción de la parte negativa. I am not going to send sería no voy a enviar el mail. El am está presente, pero no lo traduzco. She isn't going to come later. Ella no va a venir más tarde. El is está presente, pero no lo traduzco. They aren't going to change the job. Ellos no van a cambiar el trabajo. No van a cambiar. Y el are tiene que estar allí. La forma de negar entonces es transformar el auxiliar en negativo. Siempre hay que recordar que el auxiliar no tiene traducción en el futuro. Por último, a la hora de formular preguntas, seguiremos manteniendo como siempre el orden de palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo. En este caso, recordar los auxiliares son el am, el is y el are. Este es un error muy común. El alumno desconoce estos auxiliares porque no los asocia con el futuro y cree que el going es auxiliar. Jamás un verbo con ing puede llegar a ser auxiliar. Sujeto va a ser de acuerdo a la persona que querramos formular la pregunta y la parte verbal going to y el verbo en primera columna. Siempre esto va a aparecer porque la pregunta va a ser: vos vas a viajar, ellos van a trabajar, nosotros vamos a invitar. La traducción empieza de aquí para allá. Estas palabras tienen que estar porque, como en cualquier pregunta, el orden va a ser auxiliar, sujeto y verbo. Estos mismos auxiliares en el presente continuo sí tienen significado, en el futuro no. Veamos preguntas entonces. Are you going to watch TV? ¿Vos vas a ver televisión? El auxiliar está, pero no lo traduzco. Is she going to go to school? ¿Ella va a ir a la escuela? Pregunta completa. When are they going to arrive? ¿Cuándo ellos van a llegar? Where is he going to stay? ¿Dónde él va a alojarse o quedarse? Bien, en las dos primeras preguntas, que son preguntas cortas, las respuestas serían yes, I am, no, I am not, yes, she is, no, she isn't. Y las preguntas completas responderían en forma completa. When are they going to arrive? They are going to arrive tomorrow. Where is he going to stay? He's going to stay at home. Por último, reveamos entonces, integremos las 4 formas de oración. He is going to use the car. Él va a usar el auto. No olvidarse el is. He isn't going to use the car. Si fuese pregunta, is he going to use the car? Yes, he is o no, he isn't. Y la pregunta completa, when is he going to use the car? Lo que la respuesta sería la primera oración. He's going to use the car tomorrow. Si hacemos un ejemplo con are, they are going to arrive soon. Ellos van a llegar pronto. En negativo, they aren't going to arrive soon. En pregunta, auxiliar, sujeto, verbo, are they going to arrive? A lo que contestaríamos yes they are o no they aren't. Y si fuera una pregunta completa, palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo, how are they going to arrive? ¿Cómo van a llegar?
La respuesta podría ser They are going to arrive by car.